he hablado en varias oportunidades, sobre el tema de mi incorporación a la campaña. Y yo quiero usar este medio para decir, nadie puede usar mi nombre para no hacer otra cosa que no sea contribuir con la victoria. Porque en la vieja tradición política dominicana, y no es un fenómeno exclusivo del PRM o del PRD, hay una tendencia a que los competidores, cuando no se sienten satisfechos por el procedimiento interno, terminen trabajando para la derrota. Pero y el retraso en la definición de Faride, que no va ella, que va Guillermo Moreno. Y quiero aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente. No hay excusa para no empujar a Faride. O sea, si Carolina gana sin problema, tiene que ganar Faride. Si Luis está muy bien en la capital, tiene que estar muy bien Faride. Y ella está haciendo campaña, pero el partido no ha dicho nada. Pero mira, negarle a Faride la candidatura es un acto de mezquindad. A mí, por ejemplo, me preocupa también el tema del Gran Santo Domingo, en términos senatoriales. Ajá. Esa es una plaza importantísima para nosotros. Sí. Ya el PLD y la Fuerza del Pueblo hicieron un acuerdo y por vía de consecuencia el partido tiene que actuar, tiene que accionar. Todo el que tiene plena conciencia de que los esfuerzos del discurso de la línea oficial están concentrados en el tema de la transparencia, que sepan perfectamente de que la oposición va a estar observando con detenimiento cualquier fisura en el manejo ético. Y hay acontecimientos que evidentemente el país recuerda. Y es parte de la lógica opositora de que ellos saquen ventaja de eso. No hay que ponerse guapo. Yo siempre lo proyecté en este y otros programas. Hay una alianza, es una realidad. PLD, Fuerza del Pueblo. Y otros partidos. En el caso específico del PRD y otras fuerzas que van a sumar. Subestimar la competencia política a una organización que uno le presuma que está en desventaja no es lo más inteligente. De que el esfuerzo del gobierno es ganar en primera vuelta. Hay que hacer un esfuerzo, repito, para ganar en primera vuelta. La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, abogado y es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Guido. Buenos días. Gracias por Buenos acceder días, a nuestra invitación. Feliz inicio de semana. Y yo quiero, no solo por la condición humana, sino porque como buen dominicano, nadie puede darle la espalda a la tragedia que nos ha impactado a nosotros, desde el punto de vista de las pérdidas humanas primero y después materiales, para decirle a todos y a todas mi solidaridad y que ojalá la población tenga la capacidad de destinar todo su esfuerzo a rescatar a tanta gente que las lluvias le ha impactado de una manera terrible. Yo quería comenzar el programa diciendo eso, de verdad. Y yo te iba a preguntar, ¿qué lecciones podemos sacar de esto, Guido? Ok. Fíjense que hay una propensión a la gente a analizar las cosas a posteriori. Así es. Y siempre el análisis es mucho más fácil. Sin embargo, debo decir que en la República Dominicana culturalmente tenemos que superar la vocación de reaccionar y no de prevenir. Regularmente esta es una coyuntura... ¿Que echarle la culpa a otro? No, regularmente estas son coyunturas donde los factores de la proximidad electoral agitan las reacciones de un punto y de otro. Sin embargo, esta situación tan trágica nos obliga a pensar lo siguiente. Los organismos nuestros están en capacidad de convencer efectivamente a la población dominicana respecto de la necesidad de resguardarse frente a cualquier fenómeno climático. Tenemos que revisar eso. Yo nunca soy amigo de soluciones militares ni autoritarias, pero yo te escuchaba a ti en los comentarios describiendo situaciones tan cómicas como en medio de unas lluvias intensas, gente mudándose, eso en primer lugar. Con una grúa. En ese mismo orden. La condición de pobreza genera un nivel de fragilidad. Entonces, muchos dominicanos y dominicanas que viven en la cercanía de los ríos, evidentemente hay que a veces utilizar mecanismos no del todo democráticos para obligarlos, en el mejor sentido de la palabra, a trasladarse. ¿Hasta qué punto nuestras autoridades no han trabajado en construir una conciencia ciudadana de que hay que prevenir situaciones? Y en ese mismo orden, también cuando tuve accidentes tan terribles como el acontecido en la esquina de aquí,
Sí. Máximo Gómez, con 27 de febrero te darás cuenta de que muchas de las discusiones están sobre la base de aspectos de la coyuntura política. Pero hasta qué punto nuestros gobiernos, se habla en plural, se han generado la conciencia de lo importante de preservar las obras, darle mantenimiento, darle seguimiento, y que en gran medida este tipo de tragedia nos fortalezca en la idea de que cuando hay un derrumbe o cuando hay un evento climático, los temas de carácter político coyuntural tienen que ser postergados, porque a nadie le preguntan cuando se derrumba una pared el partido, sino que el país tiene que hacer un esfuerzo sensato para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo todos los años, porque nos pasó el año anterior. Pero ¿qué cosa debemos hacer, Guido? Porque la clase política, en cierta forma, que decide, tiene una responsabilidad. Bueno, aquí se evidencia la gran desigualdad y la vulnerabilidad que tenemos y la educación. Pero no tenemos que esperar un fenómeno climático para la gente tener conciencia de los niveles de desigualdad. Claro. Lo que sí hay que construir es una plena conciencia alrededor de. Por ejemplo, a mí me preocupa que en el país, cuando fenómenos de estas características se desarrollan, nosotros asumamos respuestas inmediatas y no a mediano y a largo plazo. ¿Hasta qué punto tenemos una tradición de refugios eficientes y efectivos? ¿En qué medida los organismos de protección, como el COE y otras entidades, tienen que hacer un trabajo previo? Yo hago la comparación sin que sea un acto de fascinación ideológica, pero Cuba, con menos recursos que nosotros, ha construido una cultura preventiva. Y tú ves que como estamos en el área de penetración de esos fenómenos naturales, en Cuba no impacta en términos de muerte como pasa en la República Dominicana o en otros países. Nosotros con más recursos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo hago una reflexión sobre los últimos gobiernos, el tema del drenaje. Hay un criterio estandarizado de que la inversión en el drenaje no se ve. No se ve. Y como hay una vocación por visibilizar la inversión pública, no hacemos los arreglos del lugar en muchas áreas. Y por eso tú sientes que hay unos sectores, básicamente de la capital y del Gran Santo Domingo, que cuando llegan lluvias con esas características hay resultados lamentables. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes de Santo Domingo Oeste. ¿Qué pasa con las políticas de asfalto de todos los gobiernos? Que comienzan a asfaltar sobre asfalto, y cuando viene el agua hay grandes conflictos. La lectura: hay que apostar a un país con mayor conciencia ciudadana respecto a la necesidad de prevenir situaciones como la que desafortunadamente acontecieron el fin de semana. Guido, yéndonos ya al ámbito político, el papel de Guido post-convención. Ok, cómo no. Miren, déjeme decirle, yo también quiero agradecerle a ustedes y a mucha gente que en el marco de mi proceso interno fueron solidarios conmigo, de verdad, gracias. Siempre. Porque la gente sabe perfectamente que como yo soy un político atípico, evidentemente yo no incurro en las prácticas tradicionales para ser muy melcochoso con los medios de comunicación. Lo dije de forma elegante. Mira, yo cuando la gente me pregunta eso, hay tres fenómenos que pasan por mi cabeza. El primero, la tradición fratricida del viejo partido. En el viejo partido había una vocación en interés de cerrarle el paso al contrario. Y en ese orden la gente era capaz, aunque se quedara ciego, sacarle un ojo al rival interno. Y yo lo recuerdo. El episodio del año 1985, Jacobo Magluta, el episodio del 2004 y la frase de misión cumplida de Atuey, y la de Miguel Vargas, que nunca se subió en el carro de la victoria del partido. Esos fueron los tres factores que el día de la convención, a posteriori, con la victoria de Luis, me pasaron por la cabeza. Y yo tengo sentido de la historia. Yo no quiero pasarme la vida siendo imputado como una persona que tiene una postura fratricida. Por el contrario, yo competí consciente de cuáles eran las condiciones. Y le doy gracias a los 56,000 compañeros del partido que votaron por mí, contra viento y marea. Fíjate que yo no salí a responder con las clásicas actitudes propias de los competidores. Pero también, evidentemente, lamenté que los compañeros del exterior no le permitieran votar. Pero frente a eso nadie escuchó otra cosa que no sea de mis labios reconocer el proceso. En esa misma dirección, el presidente y yo hemos hablado en varias oportunidades sobre el tema de mi incorporación a la campaña. Y yo quiero usar este medio para decir
nadie puede usar mi nombre para no hacer otra cosa que no sea contribuir con la victoria. Yo en las próximas semanas voy a asumir una responsabilidad pública en la campaña. Por un problema de prudencia no debo anunciarlo públicamente sin que la institucionalidad de la campaña lo anuncie, porque aunque los acontecimientos del fin de semana van a retrasar cualquier tipo de acción de carácter partidario, porque lo importante es esto, sin lugar a dudas estamos en la cuenta regresiva del proceso electoral. Estamos hoy a 3 meses de las elecciones municipales. Hoy estamos a 3 meses. Hoy. Sí, porque es el 20 de febrero. 20 de febrero. Entonces, yo quiero contribuir con generar el mayor nivel de armonía hacia lo interno del partido, porque como yo sostuve en la campaña interna, la poca prudencia de ir a procesos de encuestas a nivel nacional, hay un hormiguero, porque muchos compañeros y compañeras insatisfechos con el procedimiento, hay que generar una especie de César Mella colectivo o Héctor Eduardo Guerrero para ir por todo el territorio nacional a construir un nivel de armonía. ¿Por qué? Porque en la vieja tradición política dominicana, y no es un fenómeno exclusivo del PRM o del PRD, hay una tendencia a que los competidores, cuando no se sienten satisfechos por el procedimiento interno, terminen trabajando para la derrota. Sí. Y yo comienzo a decir cosas como la siguiente: yo conozco el territorio nacional, yo sí puedo hacer mi contribución en generar un nivel de armonía en demarcaciones como Montecristi, que me preocupa. ¿Por qué? Porque las 2 figuras estelares del partido, Montecristi, producto del proceso de encuesta, no fueron seleccionados y hay un nivel de inconformidad. Hablo de Mr. Alemán y de Moreno Arias. La candidata a senadora es la actual gobernadora. Perfecto. En demarcaciones tan importantes como nosotros, comienzo por la línea porque en la línea hay una tradición de voto favorable a nosotros. En el aspecto específico de Dajabón, que fue una provincia sumamente competida, yo quisiera que los actores que no ganaron el proceso, Doña Ina, Mario, Salvador Holguín, se incorporen a la campaña. En demarcaciones... ¿En mi provincia, Valverde? Bueno, el senador evidentemente no fue seleccionado. Va a ser candidato a senador el actual alcalde. Sin embargo, el senador ya ha puesto de manifiesto su voluntad de hacer las cosas correctamente. Hay compañeros que usan el ardid de que sí, yo voy a estar con la candidatura del compañero presidente. No, 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 hay que estar con la candidatura. Hay que estar con la candidatura. Pero en el caso de Mao ya el senador dio manifestaciones de eso. En demarcaciones también que me preocupan a mí, que yo voy a tener algún tipo de responsabilidad, es en Bonao. Había una competencia importante de 2 buenos compañeros. Uno era diputado que aspiraba y otro era incumbente. Hablo de Orlando Martínez y Héctor Acosta. Entonces hay que ir generando en todo el territorio nacional una sensación de armonía. En el caso del Ceibo, por ejemplo, yo aspiro a que todos los actores dentro del proceso se mantengan con tranquilidad. Y en el caso de la Romana, que también me llama la atención, porque producto de los acuerdos que hizo el partido, parece que las candidaturas fundamentales van para donde los aliados, hay que hacer una contribución. En el caso de la capital, yo quiero decir, en el Gran Santo Domingo, que no hay excusa. No hay excusa. Que no está indefinido el tema, Guido. No, no está indefinido, está definido. Yo te voy a preguntar. Entonces, pregúntame, pero por ejemplo, el municipio de mayor importancia para nosotros, por su componente geográfico, es Santo Domingo Este. Ya hay un candidato. Sí. Y yo quiero decirle a los compañeros del partido que esta es una sociedad de ciclotímicos, como diría el doctor Carvajal Martínez. Entonces, si vamos a un proceso que inicialmente es municipal, si la representación no es buena, emocionalmente impacta al partido. Entonces hay que hacer un esfuerzo porque la representación municipal salga bien. Reitero, en el caso de Santo Domingo Este no es excusa, ahí hay que incorporarse todo el mundo, porque esa es una demarcación de un... enorme. No, es el mayor municipio. Sí, el más grande, pero de un tradicional éxito del PLD en su mejor momento. Juan de los Santos, Dios lo tenga en gloria, fue un alcalde con mucho éxito allá. Entonces, todo el mundo tiene que sumarse. En el caso de la capital, yo no tengo la menor duda que Carolina va a ser la candidata. Y en esa dirección todo el mundo tiene que hacer su contribución. Pero y el retraso en la definición de Faride, que no va ella, que va Guillermo Moreno. Hasta se mencionó que iba David Collado. No. Miren. Yo tengo una relación de amistad y de proximidad con Faride.
y quiero aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente. No hay excusa para no empujar a Farideh. O sea, si Carolina gana sin problema, tiene que ganar Farideh. Si Luis está muy bien en la capital, tiene que estar muy bien Farideh. Pero ¿por qué esa indefinición de esa candidatura? Es que muchos ya han dicho que debió ser reservada para Farideh, y ella está haciendo campaña, pero el partido no ha dicho nada. Pero mira, negarle a Farideh la candidatura es un acto de mezquindad. Y la política tiene que generar la sensación de que los factores de engrandecimiento tienen que prevalecer frente a esa lógica de obstruir a los otros. Y yo quiero aprovechar el programa para pedirle a todos los compañeros y compañeras que no hay excusa, que tú puedes tener diferencias de cualquier naturaleza con Farideh, pero cuando tú la pones en el peso, tiene la formación, el compromiso, las destrezas y sobre todo la cosa no es una persona vinculada a prácticas de corrupción. Entonces eso es un mérito. Ahora, es una persona que tiene ideas propias y nosotros tenemos que aprender a respetar a las personas que piensan diferente. Esa es la lógica de la democracia. A mí, por ejemplo, me preocupa también el tema del Gran Santo Domingo, en términos senatoriales. Esa es una plaza importantísima para nosotros. Sí. Ya el PLD y la Fuerza del Pueblo hicieron un acuerdo y por vía de consecuencia el partido tiene que actuar, tiene que accionar para que el compañero Antonio Taveras retenga la plaza. Es un aliado que demostró que puede ganar y lo hizo hace 3 años y medio. Entonces, tenemos que trabajar en esa dirección y generar el nivel de armonía indispensable para que la gente entienda que hay que ayudar a la victoria en cada una de las demarcaciones. Con tu permiso, Guido, esto está muy interesante. Nos vamos a comerciales, volvemos en pocos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Guido, en los comentarios iniciales hablábamos de la victoria de Milei en Argentina. Y Ramón hizo el comentario al margen de que las reelecciones en los países donde la economía está difícil y donde la inflación está alta y donde hay esas dificultades propias de la pospandemia, no han logrado pasar la reelección. Ese partido no se reelige. En el caso dominicano, que si bien es cierto tenemos números que nos favorecen en cierta forma, económicamente hablando, como que la gente siente que la situación está mal y que están en muchos casos peor y que no mejoran y que el dinero no alcanza. En medio de este panorama, ¿tú crees que nosotros podemos ser la excepción y que logra imponerse el Partido Revolucionario Moderno el próximo mayo 24? Tú sabes, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar de un tema de política exterior, que es mi formación de maestría, mi mujer dice que valió la pena venir a este país, porque yo me comprometí con ella a impartir solo docencia. Le dije eso, pero le hablé otra mentira, que era meterme en la política. Y déjame explicarte. Si bien es cierto, la comunidad internacional ha reaccionado por los resultados electorales de Argentina, los paralelismos no son técnicamente iguales. Mas será el candidato de la continuidad del kirchnerismo, no un candidato a la reelección. Y yo sostengo el siguiente argumento. En América Latina, no, en el mundo no es posible preservar éxito electoral en marco de un fenómeno que en el caso argentino es hiperinflacionario, 142% de inflación. En un país donde el 40% de la población está bajo el nivel de pobreza. Y además, en Argentina hay precedentes muy efectivos respecto de procesos políticos donde el factor económico perturba la estabilidad. Pasó con Alfonsín y pasó con Fernando de la Rúa. A tal punto de que una figura como Carlos Menem generó confianza por un proceso que llamó allá la convertibilidad, que de una forma u otra hizo una contribución a la dolarización de la economía en Argentina. Ahora, ¿cuáles fueron los fenómenos que caracterizaron la victoria de Milei? El hastío de la población, no solo desde el punto de vista de sus bolsillos, y para traducirlo en un lenguaje muy dominicano, el factor estomacal jugó un rol determinante. Pero también hay que sumarle a ese acontecimiento un componente interesantísimo en materia de política argentina, y es que él no solo gana en función de lo que él representa, sino que dos fuerzas fundamentales políticas, Macri por un lado y Bullrich por otra, lo apoyaron en segunda vuelta. Ahora, tú sabes que ese tema es materia de una reflexión sobre el pensamiento económico. Él se autotitula como una persona libertaria. Y a veces yo escucho en el país y en otras demarcaciones mucha gente opinando sobre eso.
El concepto libertario no es nuevo en el debate de las ideas. Eso tiene un origen en una escuela de pensamiento económico austríaca que surgió en el siglo XIX y que tuvo mucho impacto, a tal punto de que un premio Nobel de Economía, Hayek, ganó en 1974 por sus tesis sobre el pensamiento de la escuela austríaca. En Estados Unidos se fundó un partido, el Partido Libertario, en 1971, y hubo un candidato con un relativo éxito hacia lo interno del Partido Republicano, que fue Pat Buchanan, que presentó una propuesta. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? En el caso específico, que el agotamiento de los modelos políticos tradicionales, en el caso de Argentina, el peronismo, ha provocado un activo en la población que encontró en el lugar indicado una propuesta alternativa totalmente diferenciadora. Yo, evidentemente, por mi forma de pensar, no coincido con lo que él representa. Sin embargo, debo decir, y voy a usar una frase inclusive hasta lapidaria, que cuando los partidos políticos y los líderes se hacen análogos, las sociedades le dan una respuesta política desde el punto de vista digital. Entonces, en la victoria de Milei, anótenlo, porque estaba viendo las estadísticas, de cada 10 mujeres jóvenes, 5 votaron por él. Y los jóvenes entre 19 y 26 años, en un 51% votaron por él. Es decir, son los jóvenes que no estaban seducidos por las grandes ideas ni por la visión peronista. Él ganó en los jóvenes. En el caso específico de la República Dominicana, repito, yo pienso que en el gobierno hay un esfuerzo para controlar el modelo inflacionario. Cuando usted le pasa balance a lo que ha pasado con otras economías respecto de la crisis post-pandémica y la confrontación rusa y Ucrania, evidentemente el gobierno dominicano ha tenido una habilidad para amortiguar ese fenómeno. Hay dos componentes que yo pienso que son muy importantes para la República Dominicana y para su respiro, que es el componente del factor turismo por un lado y por otro lado las remesas. El año pasado incorporaron 10% del PIB. Yo lo que aspiro y espero que ningún acontecimiento no previsible no nos impacte de tal manera que genere una situación económica difícil. Y yo primero les ruego a Dios, pero en ese mismo orden yo aspiro que las autoridades económicas de la nación tengan los niveles de previsión suficientes. Ahora, vuelvo a mis argumentos cuando yo competía hacia el interno del partido, porque yo soy una persona coherente. Yo sigo pensando lo mismo sobre todos los temas. Y quiero aprovechar esta participación que ustedes me dan para recomendarle dos aspectos fundamentales. El primero, el partido tiene que ir en esta coyuntura en jornadas de auxilio a la gente. Santo Domingo Norte, poco importa que usted esté empleado o no, si usted tiene simpatía con el partido, vaya y ayude. Verifique quién perdió el SIN, quién no tiene comida. Hay que ser solidario en este momento, no solo por las pautas electorales, sino por el gesto. Y en ese mismo orden, yo también creo que... ¿Tú te unirás a esa campaña? Pero 500%. Es decir, tu gente y tus Pero equipos 500, van a estar trabajando nadie en ayuda puede, a los que necesiten. nadie puede esgrimir como excusa tener vínculos, simpatía, afecto conmigo y no ayudar. Pero en ese mismo orden, también yo pienso que es importante hacer lo siguiente. Hay que deslindar los campos entre la gestión gubernamental y el comando de campaña. Yo digo ahorita que faltan 3 meses para la campaña municipal. Elecciones. Sí, y yo quiero... Y tú no me has analizado lo de la alianza. Sí, ahí voy. Y yo quiero pedirle a los compañeros que vayan a asumir responsabilidades institucionales en el comando de campaña, que se vayan del gobierno. Que se vayan. Todo el que tiene plena conciencia de que los esfuerzos del discurso de la línea oficial están concentrados en el tema de la transparencia, que sepan perfectamente de que la oposición va a estar observando con detenimiento cualquier fisura en el manejo ético. Y hay acontecimientos que evidentemente el país recuerda. Y es parte de la lógica opositora de que ellos saquen ventaja de eso. No hay que ponerse guapo. Lo que hay que actuar con el nivel de previsión suficiente y transparencia para que el discurso que se ha mantenido en el partido no conduzca a que la gente perciba que somos iguales al resto. Entonces, en esa dirección, yo quiero decir, 1, sumarnos a todas las jornadas. 2, organizar el comando de campaña y cada quien pueda deslindar los campos. Pero también decirle a los compañeros lo siguiente: las elecciones se pueden ganar, pero las elecciones no están ganadas. Yo quiero que la gente entienda esa lógica, ¿eh? Las elecciones se pueden ganar, pero no están ganadas. Hay que ir al territorio a construir los afectos, las relaciones. ¿Por qué?
yo siempre lo proyecté en este y otros programas. Hay una alianza, es una realidad. PLD, Fuerza del Pueblo, y otros partidos, en el caso específico del PRD, y otras fuerzas que van a sumarse. Subestimar la competencia política a una organización que uno le presuma que está en desventaja no es lo más inteligente. En el PLD, en la Fuerza del Pueblo, en el mismo PRD, hay gente que tiene destrezas, habilidades, experiencia política, y en ese orden tenemos que actuar con la energía suficiente, pero con un sentido de humildad, de no creernos que tenemos el control del proceso político. Yo no tengo la menor duda de que el esfuerzo del gobierno es ganar en primera vuelta. Hay que hacer un esfuerzo, repito, para ganar en primera vuelta. Las experiencias políticas en el país pautan de que desde el año 1996 todos los esfuerzos terminan ganando en primera vuelta. Salvo el caso del 2004, donde el expresidente Mejía presentó una propuesta, la regla es que desde el gobierno existen todas las condiciones para ganar en primera vuelta. Vamos a hacer ese esfuerzo. Donde nos equivocamos, tener la humildad suficiente de decir nos equivocamos, vamos a enmendar. Donde rompimos afectos, hay que buscar a los compañeros. Sectores importantes de la sociedad civil que tienen sus críticas a nosotros, tener los oídos con el nivel de receptividad suficiente para enmendar ese tipo de conducta, porque no es verdad que todos los hemos hecho en función de las expectativas de la gente. Hay que mejorar y yo apuesto a eso. Guido, como siempre, brillante. Gracias. Ofreciste una panorama bien completa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Volvemos a la recta final del Telematutino 11.